el que sabe dónde es, tiene aprobada con un 9 y le damos, el doctor Falasco le da el diploma. Esta es la provincia de North Karelia en Finlandia. Sí, no van a probar nunca. Escuchen bien esto. North Karelia es un proyecto muy interesante en Finlandia. Empezó cerca de 1970. Era una de las provincias en Finlandia que tenía la más alta tasa de mortalidad cardiovascular y por cáncer en toda Finlandia, inclusive más que en Europa. Y el gobierno finlandés en ese momento, piensen también que era una Finlandia post Segunda Guerra Mundial, en el contexto de saliendo o entrando en la Guerra Fría, de alguna forma, y había muchos hábitos que estaban relacionados con cómo preparar comidas hipercalóricas. Finlandia es un poco frío, ¿sí? Saben dónde está Finlandia, Europa del Norte. Y entonces iniciaron un proyecto que se llamó el Proyecto North Karelia, en donde el gobierno entendía que tenía que establecer estrategias para disminución del riesgo cardiovascular. ¿Sí? Y una de las cosas que ellos implementó muchas medidas, como por ejemplo tratar de premiar a las panaderías que no utilizaban sal en la confección del pan, tratar de reemplazar y colocarle impuestos a los que querían grasa animal para cocinar y favorecer las grasas vegetales, ¿sí? Tratar de tener en los parques lugares para realizar ejercicio y con gente que podía nuclear a otras personas para hacer ejercicio en forma sistemática. Es decir que el gobierno, el Estado provincial recibió fondos para implementar un proyecto que tenía que ver con dos cosas. Primero, modificar la manera en la que los north-karelienses, digámoslo así, comían, y otra proyecto, y parte para la plata en cómo se movían, cómo hacían ejercicio, ¿sí? Miren, los resultados son estos, una cosa extraordinaria, porque fíjense que la curva, ¿se ve el puntero? Miren qué lindo. Fíjense que la curva verde es de North Karelia, esta es la curva de mortalidad cardiovascular, fíjense qué alta que estaba con respecto a toda Finlandia, y fíjense cómo fue descendiendo, y ya para el 2000 estaba casi igual, ¿sí? Y si uno va a cómo fue el descenso, fíjense la panza de descenso, ¿sí? Toda Finlandia fue mejorando su calidad de vida y fue disminuyendo su mortalidad cardiovascular. Finlandia es un país industrializado, es parte de una economía estable, es un país desarrollado hoy, ¿sí? Pero fíjense qué interesante que el impacto de la intervención en la mortalidad cardiovascular. Pero algo que encontraron que no habían esperado, ¿sí? Es esto. Fíjense cómo en North Karelia la mortalidad por enfermedad oncológica era más alta que el resto de Finlandia, y ya para el año 85-89, cerca de 15 a 20 años de implementado el proyecto, ¿sí? Se habían casi igualado, ¿sí? Y fíjense cómo la curva de descenso de la mortalidad por enfermedad oncológica, ¿sí? Fue siguiendo a la curva total de Finlandia, inclusive ya para el año cercano al año 2006, la mortalidad por cáncer en la provincia de North Karelia era igual o más baja que el resto de Finlandia. ¿Esto qué nos demuestra? Que cuando nosotros empezamos a interactuar con nuestros pacientes, ¿sí? y les empezamos a sugerir cambios en su estilo de vida, no solamente estamos modificando la forma en la que ellos van a convivir con la enfermedad cardiovascular, sino también cómo ellos van a convivir con muchas otras enfermedades. Con lo cual, hábitos saludables en términos globales mejoran la mortalidad en términos globales también, independientemente de qué es lo que te ocurre, tanto mortalidad cardiovascular como oncológica. Así que creo que es uno de los proyectos más interesantes para que ustedes siempre sepan en el consultorio, que a pesar de que cueste mucho, hacer foco en lo que tiene que ver con hábitos saludables y en cómo ayudar a los pacientes para que puedan lograrlo, ¿sí? Tiene su rinde. Un par de cosas, este y el próximo creo que son centrales para que ustedes más o menos vayan entendiendo ciertas cosas que les voy a explicar más rápido. Fíjense, acá tengo en la curva, en el eje horizontal tengo el tiempo, ¿sí? Y en el eje vertical tamaño del cáncer, suponiendo que acá hay una célula alterada y que acá empieza un cáncer, ¿sí? Si el paciente logró vivir toda su vida, se muere por cualquier cosa menos de cáncer, ¿sí? Y fíjense que acá tengo los umbrales, que a partir del tamaño del cáncer, en donde el cáncer empieza a causar síntomas, y otra curva en donde el tamaño del cáncer causa la muerte, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces yo puedo tener una curva bastante vertiginosa, una curva rápida, ¿sí? Acá la célula alterada se empieza a dividir rápidamente da síntomas, y desde que da síntomas hasta que me muero queda poco tiempo, ¿sí? Acá tengo una especie como de colibrí que aletea rápidamente y se mueve muy rápido, ¿sí? Estos tumores no nos dan tiempo a casi nada. Luego puedo tener una curva un poco más lenta. Fíjense que acá, entre que la célula alterada empieza a adquirir un tamaño que da síntomas y que los síntomas me llevan a la muerte, tengo un tiempo más prolongado, ¿sí? Es una curva lenta, ¿sí? Una recta lenta. Pero puedo tener también algo muy lento,
¿sí? Como una tortuga. Fíjense que acá el tumor se inicia, crece, y tal vez no da síntomas, ¿sí? O me llega a dar síntomas, pero de seguro no me lleva a la muerte, porque yo me muero antes por cualquier cosa que del cáncer, ¿sí? O puedo tener cánceres o tumores que no son progresivos, ¿sí? El caracol. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo en estos pacientes, cuando dan síntomas, hago diagnóstico de enfermedad, ¿sí? Yo hice diagnóstico de enfermedad y después, si mi tratamiento es efectivo, mi paciente puede o no morir del cáncer, ¿sí? Pero solamente voy a poder verlo acá. La intención con el rastreo es detectar al paciente cuando está en esta parte del esquema, ¿sí o no? ¿Me siguen? Perfecto. Entonces, las pruebas de rastreo tratan de encontrar a la enfermedad en algún momento antes de que éstas causen síntomas, porque si causan síntomas ya no es prevención, ¿sí? Secundaria, ya estoy haciendo diagnóstico de enfermedad. Si eventualmente lo logro hacer en estas tres curvas, ¿sí? Acá probablemente, si yo tengo un tratamiento adecuado, yo le voy a contar que el paciente tiene cáncer antes de que el cáncer dé síntomas y tenga una oportunidad de tratamiento, ¿sí? Pero si en estas dos curvas yo hago diagnóstico con un método de rastreo y mi paciente en su curva natural de enfermedad, si va a morir de cualquier otra cosa, yo lo que estoy haciendo es lo que se llama un sobrediagnóstico. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, primer mensaje de este slide es: no todo rastreo, ¿sí?, que detecta enfermedad, que detecta cáncer, implica que yo estoy ayudando a mi paciente. Esto que está acá se llama medicalización, ¿sí?, de una persona. Porque estas personas, si yo no les hacía diagnóstico, estas personas probablemente iban a morir de otra cosa. Y esto es lo que nos pasa con las estrategias de prevención, ¿sí? Muchos médicos nos subimos al caballo de la victoria entendiendo que si rastreamos encontramos muchas cosas, pero nosotros vamos a tener que elegir, son poblaciones a partir de las cuales, cuando yo detecto algo, si yo lo trato, cambio el curso de la enfermedad. ¿Sí? ¿Me siguen? Y este es el gran problema de cómo interpretamos los ensayos de investigación clínica, y por eso cada 3 o 4 años cambian las recomendaciones con cáncer de próstata, ¿sí? Cada 5 o 10 años cambian las recomendaciones con cáncer de mama, porque a veces no estamos seguros de dos cosas. Primero, de que realmente estamos detectando cánceres que van a llevar a la muerte o van a causar mucha morbilidad en nuestros pacientes, ¿sí? Y segundo, que los costos, tanto para el paciente como para el sistema, del rastreo son menores que los costos de la enfermedad. ¿Sí? De hecho, acá tienen otra manera de ver lo mismo, ¿sí? Acá es otra forma de explicarlo. Miren, acá de vuelta en el eje horizontal tienen el tiempo y en el eje vertical tienen progresión del cáncer. Imaginemos que todo cáncer pasa por 4 etapas, básicamente, ¿no? Por una etapa de enfermedad no detectable, que es la verde, por una etapa amarillenta, que es asintomática pero detectable por rastreo, por una amarilla más oscura, que es sintomático pero potencialmente curable, y por una etapa roja, que ya esto es incurable, ¿sí? Acá tienen la línea punteada, que se llama umbral de detectabilidad, ¿lo ven? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tengo un tumor que estuvo casi siempre en enfermedad no detectable, ¿sí? Por debajo, ¿sí? Tumoral no detectable. Acá tengo un tumor que eventualmente en algún momento se transforma en algo detectable, ¿sí? Que es el B. Si yo acá lo diagnostico, esto es sobrediagnóstico, porque yo diagnostico un tumor que eventualmente no va a dar síntomas ni va a llegar a una etapa de cáncer incurable, ¿sí? Acá tengo un tumor que eventualmente puede llegar en su línea evolutiva a ser metastásico o incurable en algún punto, así que esto es un tumor C detectable por rastreo, ¿sí? Y acá tengo un tumor D que habitualmente se llama cáncer de intervalo porque estos tumores no dan tiempo a nada. Entonces fíjense, acá no tengo chances de implementar ningún tipo de rastreo porque es un tumor indetectable, ¿sí? Acá si implemento estrategias de rastreo pues eventualmente voy a caer en lo que es un sobrediagnóstico, ¿sí? Acá es un tumor C detectable por rastreo con una curva que eventualmente significa que mi rastreo es apropiado. Y acá no tiene ningún sentido que yo haga ningún tipo de estrategia de detección en cuanto a rastreo, porque no voy a tener tiempo de nada. Ustedes ya están dando cuenta de dos cosas. Primero, si nosotros pudiéramos comprender las curvas de desarrollo de todos los cánceres, tendríamos resuelto el problema. Y es más, segundo punto,
si todos los cánceres, independientemente de que se llamen igual, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, tuvieran la misma curva, estaría resuelto el problema. El problema es que no es así. El problema es que los tumores tienen distintas velocidades de crecimiento en distintos momentos de la vida, ¿sí? Y uno tiene que ver patrones de comportamientos generales de los tumores. Y también la razón de por qué es tan problemático en algunos tumores, específicamente establecer estrategias de rastreo y comprender cuánto valen estas, es porque los tumores justamente, ¿sí? Cada vez hoy estamos personalizando más la medicina y no todos los tumores van a tener la misma evolución. Con lo cual, con estos pródromos vamos a ir un poquito más allá. A mí me gusta siempre que hablo de rastreos de cualquier tipo de enfermedad recordar los criterios de Fleming Carlson. ¿Alguien los conoce? ¿Nadie? Son 6. No me pregunten si Fleming Carlson eran pareja porque no lo sé, pero se pusieron de acuerdo para hacer 6 criterios y dicen: para implementar un rastreo, la enfermedad o condición debe poseer un impacto significativo sobre la calidad o cantidad de vida. No rastreen cosas que no tienen ningún sentido. No hagan diagnóstico de enfermedades que no son enfermedades, ¿sí? No rastreen cosas que no van a impactar a los pacientes. La incidencia de la enfermedad debe ser lo suficientemente importante para justificar los costos de implementación. Si el rastreo es más costoso, ¿sí? y una incidencia muy baja, entonces no vale la pena establecer políticas de rastreo. Cada enfermedad que usted rastree tiene que tener un periodo asintomático. Si no, no tiene sentido. Si el periodo asintomático es muy cortito, no vale la pena rastrear, ¿sí? No van a encontrar absolutamente nada. La mayor parte de los rastreos van a ser negativos, ¿sí? Debe existir un tratamiento efectivo temprano y eficaz, que sea superior al tratamiento de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que si detectarlo a tiempo o en etapas asintomáticas le voy a adjudicar el mismo tratamiento con la misma evolución que en etapa sintomática, entonces no tiene ningún sentido rastrear, ¿sí? El daño potencial derivado del tratamiento siempre tiene que ser menor que el daño potencial derivado de la enfermedad, ¿sí? Y último, los estudios deben ser efectivos. Para detectar la enfermedad durante el periodo sintomático deben ser efectivos, eficaces y su costo razonable. Tengan siempre estos criterios de Fleming Carlson en la cabeza, porque muchas veces nosotros hacemos un montón de cosas en el consultorio que no tienen ningún sentido y violan completamente estas 6 premisas que son lógicas y coherentes, ¿sí? Y no quiero extenderme en cosas que no son cáncer, que son el verdadero problema, ¿sí? No quiero empezar a hablar de vitamina D y un montón de cosas, ¿sí? Pero siempre tengan en cuenta estos 6 criterios para decir, bueno, esta política, esto que yo hago en forma sistemática en mi consultorio, ¿está bien o mal? ¿Sí? O lo que fuera. ¿Y por qué otro gran problema tenemos con el rastreo de cáncer? ¿Sí? Es que estamos inundados de esto, ¿sí? Estamos inundados de mucha mediatización en donde muchos pacientes creen que nosotros tenemos que hacer un montón de cosas. Y estas son campañas que se hicieron, ¿sí? En Sudamérica, ¿sí? Esta campaña es de Argentina, esta es Argentina, ¿sí? Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Tu tiroides importa. Controla tu cuello y detecta a tiempo cualquier trastorno. Una locura, ¿sí? ¿No? Lucha colombiana contra el cáncer, ¿no? Palpación testicular, ¿no? Día de concientización contra el seminoma, ¿sí? O el hecho de palpar las mamas, ¿sí? Y este es el gran problema, que muchas sociedades científicas o muchos grupos de pacientes muchas veces, ¿sí? Movilizados por la buena voluntad tal vez, ¿sí? Se salen de lo que tiene que ver con recomendaciones basadas en la evidencia y hacen campañas mediáticas que alertan a la población y luego uno está pidiendo ecografías testiculares, ¿sí? O palpando tiroides para buscar nódulos y buscar cáncer, ¿sí? O lo que fuera. Tengan en cuenta que por eso vamos a tratar de repasar algunos de los rastreos más frecuentes y de todas maneras vamos a poder charlar sobre los rastreos que ustedes quieran. Así que un poco yo a veces me siento así, ¿no? ¿No? A veces como uno no sabe muy bien qué hacer con algunas cosas, ¿sí? Con lo cual, miren, yo no sé si les voy a resolver algo, pero al menos los slides me salieron re lindos. Así que vayamos. Una cosa interesante, ¿sí? Si uno dijera, bueno, Federico, me hablaste de evidencia. ¿Cuál es la mejor evidencia que yo tengo que tratar de buscar para entender si un rastreo está bueno que lo haga o no? Yo te voy a decir, la respuesta es muy clara, me la pueden decir ustedes, ¿qué tipo de estudio es?
No, ¿qué diseño? ¿Qué diseño? No tengo una tomografía ahí, no, por favor. ¿Qué tipo de diseño? A ver, un estudio observacional, un estudio de intervención, aleatorizado, randomizado, ¿qué tipo de estudio? Un estudio, muy bien, un estudio de intervención, doctor, ¿sí? Un ensayo controlado, ¿sí? Porque los estudios observacionales, recuerden esto, rastreo, por más que ustedes piensen, bueno, rastrear es un método diagnóstico, tengo que hacer un estudio de performance diagnóstica. No, yo no estoy buscando sensibilidad y especificidad de un método. Yo no quiero saber cuán sensible o específico es un método para detectar una enfermedad. Yo lo que necesito saber es, teniendo un método de rastreo que sea sensible y específico lo que este método pudiera hacer, detecta casos que su tratamiento tiene mejor performance que su no tratamiento. Entonces este es el estudio de intervención típico, ¿no? Tengo un grupo de pacientes, los randomizo, a un grupo los observo, a otro grupo los rastreo, los diagnostico y los trato, ¿sí? Y los sigo en el tiempo, a ver qué pasa. Y luego me fijo mortalidad por todas las causas, ¿sí? El que no sacó foto de este slide, sáquelo porque es re importante. Les voy a explicar por qué. Porque muchos de los estudios de investigación lo que muestran como punto principal, ¿sí? No es mortalidad por todas las causas, es mortalidad causa específica. Y a mí no me interesa saber si el paciente se murió del cáncer que yo estaba rastreando o no. Porque en definitiva, la gente, una vez que está enterrada, es decir, que está debajo de la tierra, a muchos no le importa porque se murió. Cuando el paciente está muerto. Ustedes ya no tienen más pacientes, ¿no? ¿Estamos bien con eso? Perfecto. Entonces, lo que yo necesito es que cuando yo intervengo en mi población, es tratar de alargar la vida o mejorar las condiciones de la vida durante todo el tiempo de vida que le queda a mi paciente. Si yo intercambio muertes, ¿sí? No se murió del cáncer de pulmón, se murió de la complicación de la cirugía, de la quimioterapia, pero el cáncer de pulmón no se murió. No me sirve, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con respecto a eso, ¿sí? Así que cada vez que ustedes lean un ensayo de investigación clínica, fijarse que el punto final sea mortalidad por todas las causas, no mortalidad de cáncer específica. Fijarse que lo importante es resultados de vida, no sensibilidad o especificidad del método de rastreo. A mí no me importa la sensibilidad, no me importa la performance del test diagnóstico, no me importa cuán sensible y específico es. Yo interpreto que va a ser muy sensible y muy específico, si no, no tiene sentido, porque yo después a la persona le voy a dar quimioterapia, con lo cual yo entiendo que tiene que ser tanto sensible como específico, porque yo no le quiero dar quimioterapia a quien no tiene cáncer, ¿sí? Tener en cuenta el tiempo de seguimiento, esto es extremadamente importante, porque por ahí cuando lo sigo en un tiempo prudencial, ¿sí? Desaparece el efecto. Y tener en cuenta que siempre son pacientes seleccionados, ¿sí? Lo ideal son estudios poblacionales. ¿Saben lo que es un estudio poblacional? Cuando yo no randomizo a un paciente a una rama o el otro. Cuando yo randomizo a poblaciones. Por ejemplo, imaginemos que yo comparo determinados lugares que me parece que son similares. No sé, agarro la ciudad de La Barría y la ciudad de Tandil y randomizo la ciudad de La Barría a rastreo sistemático durante 10 años de una estrategia para el cáncer de colon, y Tandil no, los observo, ¿sí? Tratando de establecer como que probablemente La Barría y Tandil sean muy similares, son del oeste de Buenos Aires, actividades similares, ¿no? El campo, ¿sí? Bueno, o poblaciones similares. Sí, la mayor parte de los estudios que me van a dar la información más fidedigna van a venir de estudios poblacionales. Hay muy pocos estudios, algunos hechos, especialmente en países escandinavos. La mayor parte de los estudios van a ser individuales, esto siempre genera sesgo de selección, pero bueno, tengan en cuenta esto. Bueno, por último, y ahora voy a los tumores, tengan en cuenta estos sesgos, que creo que son frecuentes cada vez que vemos estudios de investigación vinculados con rastreo de cáncer, ¿sí? Y uno de ellos tiene que ver con el sesgo de duración. ¿Sí? Y esto es típico, que se diagnostican más casos indolentes o de lento crecimiento y no los casos de rápida evolución. ¿Se acuerdan de cuando yo les mostraba las curvas del colibrí, el oso, el caracol y la tortuga? Bueno, como yo no puedo predecir las curvas de evolución de cada uno de los cánceres, y el mismo cáncer, ¿sí? Puede tener distintas curvas de evolución, depende de determinados biomarcadores, arreglos microsomales, cromosomales, ¿sí? o cualquier otra condición, tengo este problema, que muchas veces los estudios tienen un sesgo que se llama sesgo de duración. Entonces de repente tengo tumores muy agresivos, que desde inicia el tumor a que el tumor es detectable y genera síntomas pasa muy corto tiempo, y tumores indolentes. Entonces típicamente muchos de estos tumores, muchos de estos estudios de investigación detectan más tumores indolentes.
Por eso a mí no me importa ver cantidad de tumores detectados y no me importa ver mortalidad de causa específica. Me importa ver mortalidad por todas las causas siempre, ¿sí? Otro problema que pueden tener los estudios de investigación es el sesgo de anticipación. Y esto pasa así, miren. Van a ver que en la parte de arriba tengo el grupo rastreado, en la parte de abajo tengo el grupo control. Imagínense, esto en términos poblacionales, imagínense que el grupo rastreado tiene 5 personas, una tiene cáncer, el grupo control tiene 5 personas, una tiene cáncer, ¿no? Claro, al grupo rastreado le diagnostico, a este paciente lo diagnostico rápidamente, ¿no? Y ahí empieza su sobrevida, pero con el diagnóstico de cáncer. A este grupo control, el diagnóstico lo hago mucho más tardío, porque lo hago después de que empiezan los síntomas, y su sobrevida de enfermedad empieza acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo veo la sobrevida de enfermedad, esta fue mucho más larga que esta, ¿sí? Pero el tiempo desde que yo inicié el estudio, ¿sí?, hasta que el paciente se murió es la misma. ¿Se entiende? ¿Qué pasó acá? Acá tengo lo que se llama lead time, o un tiempo de anticipación. Lo único que logré hacer con el rastreo es que una persona estuviera más tiempo sabiendo que estaba enferma y que se sintiera enferma, y que fuera al hospital más veces. Porque en definitiva no le cambié la vida a nadie. ¿Me siguen? Nuevamente, por eso les reitero, que lo que queremos ver no es sobrevida desde el diagnóstico, ¿sí?, sino eventualmente tiene que ser mortalidad por todas las causas y es tiempo desde el inicio del estudio, ¿sí? El sesgo sobre diagnóstico, un poco lo charlamos, fíjense, acá tengo grupos 5 y 5, rastreo arriba, control abajo, 3 cánceres por grupo, ¿sí? Lógico, acá tengo 3 diagnósticos confirmados, un paciente se murió, el grupo control tengo un diagnóstico confirmado porque no tuvo síntomas y un paciente se murió, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, acá al final tengo 4 muertos, pero 4 muertos por causas naturales, 1 muerto por cáncer, y acá tengo 4 muertos causa natural, sí, y acá tengo un muerto por cáncer, ¿sí? Pero acá, ¿qué pasa? La muerte en el grupo A es 33%, en el grupo B es 100%. ¿Esto qué implica esto? Esto es lo mismo que le decía sobre diagnóstico. Una cosa es morirse del cáncer y otra cosa es morirse con el cáncer, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Acá se murió el único paciente que yo le hice diagnóstico de cáncer, porque acá se murieron estos 2, pero que no me di cuenta que tenían cáncer, porque no los diagnostiqué. Acá se murió uno solo de los 4 que yo le dije que tenían cáncer. Esto es sobre diagnóstico, ¿sí? Habiendo dicho esto, ¿hasta acá estamos? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a repasar algunas idas y vueltas que tenemos con algunos tipos de tumores, ¿sí? Y vamos a ir al cáncer de cuello uterino, ¿sí? ¿Saben quién es esta mujer, no? Sí, vos ya no sabés, Martínez, ya sabés que sé. Yo sé que vos sabés. ¿Saben quién es o no? Muy bien, ¿quién es? Saben que falleció un cáncer de cuello uterino, ¿no? Sí, falleció un cáncer de cuello uterino. En ese momento no había tratamientos más que el quirúrgico, ¿sí? Y se extendió a parametrios y falleció de insuficiencia renal secundaria a una insuficiencia renal postrenal, ¿sí? Inclusive trajeron un cirujano norteamericano para operarla. Se tenía una pelvis congelada, tal cual. Sí. Yo no estaba en ese momento. Yo tampoco. Miren qué cosa interesante en Argentina, gracias. ¿No? Nadie estaba acá. Fíjense qué interesante esto. En Argentina mueren 4.6 mujeres cada 100.000 personas por esta enfermedad, pero es muy dispar. Y Argentina me encanta porque Argentina es una realidad dentro de muchas, ¿no? Y fíjense cómo en Formosa la mortalidad es 16 mujeres en 100.000, ¿sí? Y fíjense en Córdoba es 2.3 por 100.000, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver esto? Acceso a la salud. ¿Qué más? Educación. Yo creo que sí. Bueno, podemos teorizar. Yo no sé con qué tiene que ver, pero yo me juego que tiene mucho que ver con educación más que con acceso a la salud, ¿sí? Pero bueno, pueden ser las dos cosas también. ¿Sí? Responsable del cáncer de cuello uterino, el papiloma, ¿sí? Prácticamente el 99.8%, 0.9% de los tumores de cáncer de cuello uterino están producidos por el virus del papiloma humano, por el HPV, ¿sí? Y es un tumor ideal para el criterio de rastreo. Este es un ejemplo típico de Fleming-Carson, es el ejemplo paradigmático de enfermedad que ustedes tienen que rastrear siempre, ¿sí? Bien, ¿sí? El más importante por sí solo es nunca o rara vez haberse sometido a screening de cáncer de cuello. Fíjense qué interesante que
una de los factores de riesgo para morirte de cáncer de cuello uterino es nunca haberte sometido a ninguna estrategia de rastreo, ¿sí? Esto es una sistemática en cualquier parte del mundo, ¿sí? 50% de las mujeres con cáncer de cuello jamás se habían sometido a rastreo, 10% no lo habían hecho durante los 5 años previos, ¿sí? Obviamente que mujeres inmunosuprimidas y mujeres fumadoras, peor pronóstico, ¿sí? Muchas fumadoras acá, levanten la mano. Me parece que es mucho miedo, ¿no sé, doctora? ¿Sí? Uso de anticonceptivos a largo plazo, las coinfecciones como clamidia, el número de partos y ciertos factores nutricionales, ¿sí? Es un cáncer que está asociado mucho a múltiples parejas sexuales, ¿sí? Al no uso de preservativo o de métodos de barrera de anticoncepción, ¿sí? Lo lindo es que el HPV genera lesiones y el rastreo implica la búsqueda de estas lesiones que tienen un tiempo de latencia largo y que antes de que generen lesiones inclusive uno puede ir a hacer test para tratar de rastrear si uno tiene o contrajo el virus del papiloma, ¿sí? De hecho, en algunas partes en Argentina es caro, en algunas partes del mundo se hace rastreo con PCR, ¿sí? Se toma una muestra y se busca genoma del HPV. ¿Alguien va a decir algo? No. ¿Sí? El pronóstico de las lesiones es variable, ¿sí? Bueno, yo no voy a entrar acá en esto, no hago patología de cuello, pero ustedes tienen que saber que hay distintas clasificaciones, ¿sí? Hoy se las agrupa en lo que llaman lesiones de alto grado y de bajo grado, ¿sí? Con el Papa Nicolau, ¿sí? 80% de reducción de mortalidad por cáncer cervical. Hay pocas estrategias de rastreo que producen este impacto, ¿sí? En mujeres con cervix de 21 a 65 años o de 25 hasta 70 años, cambia de recomendación. Cada 3 años o cada 5 años con ADN para HPV a partir de los 30. Hay poco acceso en Argentina al ADN, ¿sí? Pero si uno lo pudiera hacer, se simplifica bastante el rastreo, ¿sí? Y esto es sin agregarle colposcopía ni eco-TV. ¿Saben lo que es la colposcopía? ¿Sí? ¿Todos la saben? O alguien que levante la mano y me lo explique. Cualquiera. ¿Cómo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cuál es la diferencia entre un Papa Nicolau y una colposcopía? La colposcopía usan unos lentes de gran aumento para aumentar, digamos, la visualización de las lesiones. Se usa un ácido acético. Cicloacético, fantástico. Y se vuelve más blanca la lesión en comparación al resto del tejido y eso es lo que se biopsia. Excelente, ¿sí? Para los hombres que van al ginecólogo. El Papa Nicolau es una toma, ¿sí? Que se hace a ciegas, en donde yo entro, ¿sí? Con una espátula que se llama espátula de aire y tomo un extendido de mucosa cervical. Con la colposcopía, yo con un aparato y con tricloracético trato de visualizar y teñir para tratar de ver si hay lesiones, ¿sí? Y ir a biopsiar específicamente esas lesiones, ¿sí? ¿Es necesario hacer una colposcopía? No, no es necesario. Sí, si su paciente la pueden hacer, mejor, ¿sí? Pero no es necesario para obtener ese 80% de beneficio en la reducción de mortalidad por cáncer, ¿sí? Así que esto puede ser implementado en cualquier lugar, ¿sí? Si existen anomalías intraepiteliales, se clasifican en carcinoma de células esquamosas, en lo que se llama HSIL o LSIL, lesiones intraepiteliales de alto grado o lesiones intraepiteliales de bajo grado. Esto de HSIL y LSIL nació para simplificar esto que antes se llamaba, ¿sí? La neoplasia intracervical, ¿sí? Los SIN 1 y SIN 2. También puede haber células atípicas escamosas de significado incierto, ¿sí? Que no se clasifican ni como LSIL ni como HSIL, pero requieren que uno las vuelva a repetir, ¿sí? El Papa Nicolau se clasifica mediante un sistema de Bethesda, ¿sí? Y básicamente esta es la recomendación general. Ahora voy a irles a la recomendación de la United States Prevention Force. ¿Saben quién es esta mujer? Matilde debe saber. No te vayas, Matilde. ¿Quién es esta mujer? Tita Merelo, fantástico. No, tampoco estaba Matilde, ¿no? Pero la debía saber porque lo veía en la tele de chica. Tita Merelo era una actriz argentina que siempre decía y siempre salía en la década del 70, ya era mayor esa, hacete el Papa Nicolau, ¿no? Y lo repetía. Hoy ya no repiten eso, pero es una pena porque justamente universalizó que las mujeres se acercaran al ginecólogo a hacer el Papa Nicolau. Parece estúpido, pero algo muy sencillo, ¿sí? Es más, de hecho, inclusive les diría, actualmente en el 2015, el Ministerio de Salud en ese momento, no estoy seguro si fue en 2015 o antes, pero el documento que yo accedí en primera instancia es de 2015, que surgió un programa nacional de detección de cáncer de cuello uterino
que revitalizaba de alguna manera que nosotros tuviéramos que tomar en forma sistemática, porque había habido un aumento de cáncer de cuello uterino en términos poblacionales a nivel general en Argentina, especialmente en las poblaciones más vulnerables, ¿sí? Y yo me recordaba eso y la puse a Tita Merelo porque parecía muy estúpido, pero justo en la década del 70, que apareciera una mujer como Tita Merelo en la televisión y repitiera insistentemente: nena, hacete un papá Nicolau, para algo que por ahí en ese entonces no era tan frecuente, que una mujer fuera a un ginecólogo, abriera las piernas y dejara que se introdujera una espátula, ¿sí?, para tomar un extendido de mucosa cervical, no era tan frecuente, así que creo que a veces estas medidas poblacionales tienen mucho más impacto que cualquier otra campaña. Nómbreselo siempre a sus pacientes. Antes de edad de los 21 años, ¿sí?, no tiene sentido. Después de los 21 años, ¿sí?, Papa Nicolau cada 3 años, si los resultados son normales, entre los 31 y los 64, PAP cada 3 años, o un PAP más un test de HPV cada 5 años, ¿sí? Y no tiene sentido en las mujeres mayores de 65 años, ¿sí?, y más añosas, ¿sí? Discutir siempre con las pacientes la realización de colposcopía. Si sus pacientes van a un ginecólogo que le propone hacer una colposcopía, la colposcopía es complementaria, es un método adicional, no está mal, puede no hacerlo, le suma tal vez un poco, parece un beneficio marginal, pero suma las capacidades de detección de lesiones, ¿sí? No es encarecer necesariamente la medicina, ni es hacerla más cara, ¿sí? Así que me parece que en las poblaciones que pueden tener acceso puede ser algo que se pueda sumar. El test de ADN y HPV sería fantástico que se pudiera universalizar y que bajaran los costos. Creo que es una forma sencilla, rápida y extremadamente sensible para detectar antes de que haya lesiones, ¿sí? Así que, o que las lesiones puedan ser visibles. Así que ojalá se pudiera utilizar en Argentina. El COTEST es utilizar el PAP y el test de HPV, ¿sí? Y se puede discontinuar en las mayores de 65 años, ¿sí?, o si en las que tienen estudios normales en los últimos 10 años. Estas son las recomendaciones de la United States Prevention Task Force, ¿sí? ¿Sí? Y van a ver que un poco dice lo mismo, ¿no? Rastreo de cáncer cervical cada 3 años con citología cervical sola, ¿sí?, en mujeres de 21 a 29 años, a partir de los 30, ¿sí?, cada 3 años con citología sola, o cada 5 años con el test de ADN, ¿sí?, o cada 5 años con lo que se llama co-testing, ¿sí? Miren qué interesante que hay una recomendación en contra para las mujeres antes de los 21 años, ¿sí? Y bueno, creo que después lo pueden leer ustedes, y hay una recomendación en contra para las mujeres mayores de 65 años. También hay una recomendación en contra en las mujeres en las que se ha hecho una cirugía y que se ha sacado el cuello uterino. Esto no es menor, porque saben que ahora cada vez más los cirujanos hacen eventualmente, si fuera necesario, tratan de preservar el fondo del útero para que la mujer pueda preservar la capacidad de concebir, ¿sí? Y hacen lo que llama una cirugía cono. No se saca más la histerectomía, solamente en algunos casos puntuales, ¿sí?, sino que tratan de hacer una resección parcial de uterina, ¿sí?, con lo cual eso tiene una recomendación en contra, porque no es necesaria hacer rastreo de cáncer de cuello uterino en esos pacientes, ¿sí? Esto es el programa, lo que dicen las normas en Argentina, el programa de prevención de cáncer cervicuterino, ¿sí? Esto es la actualización del 2015 de un programa previo, pero acá le dieron un nuevo impulso, esto es lo que les mencionaba, y básicamente no suma ninguna otra cosa más en Argentina que le estaba diciendo. ¿Preguntas acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Este fue un tumor, claro, sencillo. Bien, cáncer de ovario, ¿sí? Bueno, hay métodos para rastrearlo, ¿no? Rastreo, ecografía transvaginal, CA125, examen pélvico bimanual, ¿sí? Inclusive hay una campaña de una de las sociedades o asociaciones, en fin, de ginecología obstetricia con respecto al cáncer de ovario, ¿sí? Ahora, ninguna organización médica que tenga guías y recomendaciones recomienda su rastreo. Es fantástico, porque hoy en día también del cáncer de ovario, ¿sí? Asociaciones médicas promueven el rastreo, pero ninguna asociación que tenga desarrollada guías o recomendaciones en el mundo lo recomienda, ¿sí? Es más, inclusive lo recomiendan en contra. Y es más, inclusive, les va a llamar la atención, pero hasta Argentina lo recomienda en contra, ¿sí? Acá tienen la dirección para fijarse, ¿sí?, en la Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación, nuestro, en la actualidad no existe evidencia que fundamente la realización de ningún estudio complementario para tamizaje con el fin de detectar la enfermedad en fases tempranas con respecto al cáncer de ovario, ¿sí? Con los cuales en esto no queda ninguna duda, el único estudio randomizado controlado que eventualmente quiso contestar esta pregunta es el PLCO, un estudio muy interesante, ¿sí? 78.216 mujeres entre 55 y 74 años, ¿sí? Se las rastreaba con CA125 anual por 6 años y EcoTV por 4 años,
seguimiento máximo de 13 años, ¿sí? Y sí, obviamente que detectó en forma temprana algunos cánceres de ovario, sí, pero a expensas de un elevadísimo número de falsos positivos, ¿sí? Y fíjense cuántas cirugías por falsos positivos, cerca de 1080 mujeres fueron sometidas a cirugías para diagnóstico de cáncer de ovario real, en 34.000 mujeres sometidas a intervención, 212 versus grupo control 176. ¿Sí? Miren la diferencia en las muertes por cáncer de ovario. Dice, ni siquiera modificó la muerte de cáncer específico, o sea, fue desastroso, un fracaso total. ¿Sí? Y obviamente la mortalidad por todas las causas, ¿sí? Fue casi igual entre los dos grupos. ¿Sí? Obviamente que no hubo falsos positivos en el control porque no se hizo tamizaje. ¿Sí? Con lo cual, esto creo que es evidencia suficiente para que nadie más... ¿Vieron? Sus pacientes hacen consultorio. Que levanten manos quienes hacen consultorio ya. Perfecto. ¿Nadie más hace consultorio? Bueno, sus pacientes no vienen con un EcoTV, doc, todos los años, ¿no? Típica, ¿no? Y no se pregunta como clínico, dice, ¿para qué te pidieron esto? ¿Para qué te violaron con el traductor? ¿No tiene ganas de decirlo eso? Bueno. Yo me muerdo el labio cada vez, pero verdaderamente no tiene ningún sentido. Y el ginecólogo típicamente dice, no, pero ¿cómo no lo vamos a hacer? Por el cáncer de ovario. Por el cáncer de ovario. Bueno, sepan que lo único que están haciendo es aumentar la chance de que sus pacientes vayan a un quirófano y le hagan una cirugía innecesaria. Fíjense, el United States Prevention Task Force tiene una recomendación que era que había que hacerla o no. Que no había que hacerla. Perfecto, ¿sí? Esta recomendación aplica a mujeres asintomáticas que se sabe que no están en riesgo, ¿sí? Que no se sepa que están en alto riesgo de cáncer, sino de cáncer hereditario, ¿sí? Miren lo que dice el American College of Physicians de Estados Unidos, ¿no? Va más allá y dice, bueno, no voy nada más que al cáncer de ovario, voy al cáncer, a la enfermedad pelviana inflamatoria y a otras condiciones ginecológicas, ¿sí? Y nosotros nos recomendamos en contra de realizar cualquier examen de rastreo pélvico en mujeres no embarazadas, asintomáticas, ¿sí? Adultas, ¿sí? Y le ponen una recomendación fuerte de moderada calidad de la evidencia. Los clínicos no necesitamos, ¿sí? Realizar ningún tipo de examen pélvico antes de prescribir anticonceptivos orales. Típico, que dice, ¿por qué te piden el EcoTV? No, porque me lo pidió el ginecólogo porque voy a empezar anticonceptivos. Tampoco es necesario, ¿sí? Otra cosa tiene que ver con el screening de cáncer cervical, ¿sí? Que la American College of Physicians ahí va de la mano con lo que les mostré de United States Service Prevention Task Force. Así que ahí tienen inclusive una sociedad americana de medicina interna que les está diciendo, mira, sabes que no hace falta que ustedes hagan nada, da los anticonceptivos, no me llames por teléfono, en el PHCOTV no hagas nada, ¿sí? Secreto. Tampoco el cáncer de endometrio, pues la otra, ¿no? Así que tampoco hay utilidad y también tiene una recomendación en contra. Bien, ¿hasta acá vamos? ¿Van a solicitar rastreo de cáncer de ovario? Perfecto, hay gente que está dormida, ahí veo un par que ya... Ellos tal vez lo pidan, después cuando despierta el día, no lo pidas. Dejá de pedir el EcoTV. El doctor se despertó, bueno, lo lamento. Cáncer colorectal, esto está bueno, porque hasta ahora veníamos con patología femenina y yo veía a los hombres mirando para otro lado, no, el doctor estaba diciendo, lo manda al ginecólogo y me olvido. Pero ahora el colon nos toca a todos. Tercer cáncer más común en hombres y mujeres. Segunda causa de muerte por cáncer global. Raro antes de los 40 años, sí. Pero yo calculo que en los próximos años seguramente tendremos publicaciones sobre una anticipación de los picos del inicio de la curva de incidencia de cáncer de colon. De hecho, inclusive hace 5 años las mayores partes de las asociaciones han adelantado la recomendación de rastreo a partir de los 45. ¿Lo sabían? Sí. Bueno, perfecto, ahora se los comento. 90% de los casos ocurren luego de los 50 años. ¿Cuántos de los que están acá tienen más de 50 años? Pueden levantar la mano. ¿Cuántos de los que están acá tienen entre 40 y 50? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. ¿Cuántos de los que están acá tienen menos de 30? Hay un par que levantaron la mano, pero no, me parece que no. Ustedes también parece que no. Claro, los menores de 30 se sienten como que esto a mí no me toca. Presten atención porque probablemente, escuchen, esto va en serio, probablemente el cáncer de colon sea uno de los que más frecuentemente ustedes estén involucrados en el contacto médico-paciente, por una cuestión de prevalencia, ¿sí? Así que creo que es importante que ustedes puedan tener esta información para asesorar a sus pacientes de la mejor manera, ¿sí?
25% de los casos poseen antecedentes familiares. 25% de los casos. Qué pregunta sencilla hacer. ¿Alguien con... ¿Ustedes preguntan antecedentes a los pacientes? ¿Preguntan antecedentes familiares de cáncer? ¿Sí? Bueno. Poliposis adenomatosa familiar, enfermedad inflamatoria intestinal, son dos condiciones predisponentes. ¿Sí? Saben que todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal debieran tener rastreo sistemático, ¿sí? Después de 3 a 5 años de diagnóstico de su enfermedad inflamatoria. ¿Sabían, no? Hacen diagnóstico de una colitis ulcerosa, de un Crohn, en un paciente de 22 años, y ya a los 25 empiezan con videocolonoscopías para rastreo de pólipo del colon. Y no importa, más si está con biológicos, más todavía si está con inmunoterapia. ¿Sí? Puede ser una colitis ulcerosa con baja expresión, que de repente hagan nada más que corticoides rectales. Esos pacientes tienen mucha más chance de cáncer de colon que la población general. Bien, básicamente esta es la recomendación. Escuchen bien. Hombres y mujeres entre 45 y 75 años, ¿sí? Está ok. Esta es nuestra población target de rastreo. Hombres y mujeres mayores de 75 años, ella no es nuestro target de rastreo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con 76, 85 años o 75, 85 años? ¿Sí? Bueno, evaluar riesgos y beneficios. Ver qué paciente tenemos enfrente, cuáles son sus valores y preferencias, cuál es su expectativa de vida, qué tipo de vida hace. ¿Sí? No hagamos cosas por hacer, pero si son pacientes que a los 73, 74, 75 años están vitales, ¿sí? Tienen una vida plena y tienen una expectativa de vida que ustedes sospechan que va a ser más de 5 o 10 años, yo no dejaría de hacerles por lo menos una videocolonoscopía. ¿Sí? Distintas formas de hacerla, ¿sí? No me voy a quedar con este slide, lo pueden ver después, ¿sí? Sangre oculta en materia fecal, sigmoideoscopía, examen digital del recto o colonoscopía, ¿sí? Hay más test hoy en día, pero estos 4 creo que son los principales. La sangre oculta en materia fecal puede ser el test del guayaco, muy sensible, pero es un dolor de cabeza poder hacerlo, o la que es inmunohistoquímica, ¿sí? Este es el nivel de evidencia en cuanto al diseño de estudios que sustentan cada uno de estos métodos, ¿sí? La validez interna, ¿saben lo que es la validez interna? ¿Alguien sabe? Bien, la validez interna implica la capacidad de un test, ¿sí? De que si yo lo repito en el mismo paciente voy a obtener el mismo resultado. Algo que tiene poca validez interna, ¿sí? Yo repito el test en el mismo paciente y eventualmente puedo encontrar un resultado diferente. ¿Sí? Validez externa se refiere a la capacidad de poder replicar esto en otra población y encontrar lo mismo. El gran problema es cuando yo tengo poca validez interna, ¿sí? Y fíjense, sangre oculta en materia fecal es buena, sigmoidoscopía, examen digital del recto es razonable, pero la endoscopía puede ser deficiente. ¿Y esto por qué? Porque la colonoscopía es un examen de pasa, ya te lo vamos a ver. Pregúntenmelo dentro de un ratito, ¿sí? Recuérdenlo, ¿sí? En cambio, la validez externa en los estudios, sí, excepto el examen digital de recto, entonces es razonable, ¿sí? La modalidad de rastreo, sangre oculta en materia fecal, ¿sí? De alta sensibilidad, guayaco de alta sensibilidad, la frecuencia es anual, menos colonoscopía durante la vida, no requiere limpieza del intestino, la anestesia o el transporte, el test se realiza en el hogar, ¿sí? Pero tiene un problema, ¿sí? ¿Dónde está el doctor de qué hacía consultorio? Doc, ¿alguna vez pidió sangre oculta en materia fecal? ¿Sí? ¿Y le es fácil pedirla? No, ¿por qué no le es fácil? ¿Por qué es difícil? Bueno, es buen punto de autorización. Pero ¿por qué el paciente? ¿Por qué cuesta? Porque el paciente tiene que tener una dieta durante por lo menos una semana previa, no es una sola muestra de materia fecal, hay que repetirla, y lo más probable es que el paciente, esto hay que hacerlo todos los años, entonces el paciente ya te mira, el primer año por ahí lo hizo, el segundo año lo hizo para el desastre, uno le explica que es importante que disminuya el consumo de carne, en Argentina, ¿sí? Porque si no puede ser que dé positiva la prueba, pero bueno, es un problema, es muy difícil hacerlo, pero es un método, ¿sí? Que está avalado, que tiene estudios randomizados controlados, que tiene impacto en la sobrevida, que eventualmente no es caro, ¿sí? Que evita la realización de una videocolonoscopía, porque al paciente eventualmente no lo tengo que dormir, no tiene que ir a un centro asistencial, no tengo que hacer una preparación. Sigmoidoscopía flexible, ¿sí? Cada 10 años, más sangre oculta en materia fecal anual, ¿sí? Esto tiene que ver con la detección endoscópica, y la colonoscopía cada 10 años, ¿sí? Es menos frecuente, pero permite hacer una cosa que se llama detección y terapéutica, ¿sí? Y a mí me gusta, el método de rastreo que a mí más me gusta es la videocolonoscopía, porque yo prefiero decir, mira, a mí lo que me deja tranquilo
es que el operador pueda ver todo el colon, que trate de llegar hasta el ciego, ¿sí? Y además porque es cada 10 años y es mucho más factible para mis pacientes que lo hagan. Pero yo también trabajo en un medio que tiene acceso a bioiconoscopía, ¿sí? Y eso no es menor. Eso no es menor. ¿Sí? Entonces, y también mis bioiconoscopistas están bastante entrenados y sé que mi bioiconoscopía es confiable. Entonces son todos elementos que hacen que yo por ahí tal vez me vuelque más a una colonoscopía. Si no tuviera accesibilidad a colonoscopía, una opción muy válida es la simoidoscopía flexible. La simoidoscopía flexible involucra, ¿sí?, que yo entro con un aparato rígido y veo hasta esta parte del colon y del sigma. Es molesta para el paciente, es verdad, pero tiene visualización directa y trata de ver, ¿sí?, la mayor parte de los tumores de este ángulo que habitualmente no producen anemia y no producen síntomas hasta que no están avanzados, porque el síntoma que producen es estreñimiento, ¿sí?, o constipación. Con lo cual, esto combinado con sangre oculta en materia fecal, ¿sí?, permite ver los tumores del colon izquierdo, y la sangre oculta en materia fecal permite ver los tumores del colon derecho, que habitualmente son las lesiones más sangrantes, ¿sí?, que están durante largo tiempo y son las que pierden más sangre. Así que yo creo que puede ser una excelente opción, ¿sí? Hoy tenemos otras opciones, pero también son de difícil acceso en Argentina, como por ejemplo la tomografía virtual, ¿sí?, la colonoscopia virtual. Hay veces que yo esta discusión la he tenido varias veces, porque muchos dicen, no, yo prefiero la colonoscopia virtual porque es mucho más sencilla. No crean que no es sencilla, porque la colonoscopia virtual hoy en día no solamente involucra hacer la misma preparación del intestino que una bioiconoscopia, sino además que cuando uno manda a un paciente a hacer una bioiconoscopia, una colon virtual, por más que al paciente no lo duermen, se utiliza con aire por enema y contraste por enema. Entonces el paciente cuando va al tomógrafo tiene que adoptar una posición bastante particular para que el técnico inyecte contraste, ¿sí?, con aire, lo cual el paciente lo termina distendiendo. Es un poco, no estamos acostumbrados por ahí, ¿sí? También usted me llama a la colonoscopia, Federico, te mete en la manguera, ¿sí? Estás dormido, es otra cosa. Pero hay pacientes que no van a tolerar la sedación y eventualmente pudiera ser que una colonoscopia virtual pudiera ser un poco más transitable, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí?, pacientes que ustedes no quieren someter al riesgo de una sedación, aunque tiene por otro lado tiene el pormenor esto, ¿no? El paciente cuando termina la colonoscopia virtual, obviamente que como queda consistentemente un poco más de contraste a nivel de la ampolla rectal, tiene pérdidas, entonces porque con la colonoscopia muchas veces se retiran ciertos restos de agua, con lo cual a veces los pacientes hacen una y después ya me miran como diciendo, Federico, eso no me gustó. ¿Qué dice United States Prevention Service Task Force? Adultos entre 50 y 75. Acá 50, pero fíjense que acá, vamos acá, dice, clasificado grado A entre 50 y 75, ¿sí? Grado B entre 45 y 50, ¿sí? Yo ya estoy haciéndola a partir de los 45, ¿sí? Y 76, 85 años es lo que les dije, ¿sí?, es grado C. Discútanlo con el paciente o traten de ver valores y preferencias o eventualmente propóngansela a quien entienden que tiene una expectativa de vida y una calidad de vida, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones entre los 45 y 76? Si ustedes deciden hacerla, ¿cuáles van a ser las recomendaciones de que las cosas que pueden hacer? Fíjense, esto es de la United States Prevention Service Task Force, ¿sí? Entonces dice, colonoscopía cada 10 años, simoidoscopía flexible, ¿sí?, más un test anual de sangre oculta en materia fecal, ¿sí?, simoidoscopía flexible cada 5 años, ¿sí?, si no hacen sangre oculta, ¿sí?, una tomografía computada, una colonoscopia por tomografía computada cada 5 años, ¿sí?, hacer nada más que búsqueda de ADN, ¿sí?, cada 1 a 3 años, ¿sí?, o la sangre oculta en materia fecal de alta sensibilidad del guayaco, ¿sí?, o la inmunoquímica, ¿sí?, por año, ¿sí? Acá tienen todas las posibilidades. Alguna de estas en su consultorio ustedes debieran poder implementar, de acuerdo a cobertura del paciente, de acuerdo a valores y preferencias, de acuerdo a estatus clínico del paciente, ¿sí? Mi mejor consejo es, sepan que lo que tienen que hacer es hacerlo, no caigan en lo que llaman inercia terapéutica y dejar de hacer cosas que ustedes reconocen que lo deben hacer porque entienden que el sistema es muy difícil. Pacten con el paciente, explíquenle y ustedes también pueden ir combinando las cosas. Por ejemplo, un paciente que ustedes saben que es muy difícil hacer bioiconoscopía, le van a solicitar la bioiconoscopía, le van a pedir, bueno, fíjate, anda todas las semanas y manda un mail a tu cobertura, mientras tanto hagamos algo. Lo que no podemos hacer es no hacer nada, ¿sí?
Estas son las recomendaciones en Argentina del Instituto Nacional del Cáncer, ¿sí? Y fíjense que son muy parecidas de hecho son iguales, no, miren, si quieren lo leen después, pero son iguales, ¿sí? Lo único es que no le pone foco a la colonoscopía, sino recomienda fuertemente, ¿sí? El tamizaje con cualquier método disponible, ¿sí? O la sangre oculta en materia fecal, ¿sí? Con método inmunoquímico, ¿sí? Que si bien dice tiene baja calidad de evidencia, tiene un nivel de recomendación condicional a favor. Entonces, resumo, ¿sí? Cáncer de colon. Creo que hay elementos para la que la recomendación sea a favor. La población target es toda persona humana mayor de 45 años, ¿sí? El método determina la frecuencia del rastreo. Pacten con el paciente de acuerdo a valores y preferencias, accesibilidad de acuerdo al sistema, cuál es el método más conveniente para esa persona. Lo que no pueden hacer es dejar de hacerlo o no hacerlo. Hasta los 75 años, de acuerdo al método, ustedes pueden implementar una política de rastreo, ¿sí? A partir de los 75 entran en juego otras consideraciones que tienen que ver con calidad, estatus, performance del paciente y valores y preferencias. ¿Toki iba a hacer una pregunta o levantó la mano por otra cosa? Le picaba algo, bueno, en fin. ¿Sí? En Argentina la recomendación mínima es sangre oculta en materia fecal, pero ustedes pueden hacer lo que fuera, ¿sí? Esta creo que es la recomendación mínima. Si van por la sangre oculta en materia fecal no está mal. Recuerden que es anual, recuerden que tiene que hablar con el laboratorio para ver qué método utiliza. Recuerden que el Instituto Nacional del Cáncer en Argentina recomienda métodos inmunoquímicos y recuerden que tienen que involucrarse en explicarle al paciente cómo hacer bien la preparación de la muestra. ¿Vamos a cáncer de mama? Es muy complejo este. Es muy complejo, me tuve que tomar 2 ibuprofeno para terminar los slides, porque es muy complejo, ¿sí? Y no sé si estoy de acuerdo con lo que les voy a mostrar, pero vamos a avanzar. Cáncer más común en Estados Unidos. ¿Y cómo no ser común si hay un mamógrafo en cada esquina? Segunda causa de muerte más frecuente en mujeres. El riesgo depende del nombre familiar de primer grado con cáncer de mama y la edad del diagnóstico. Es extremadamente relevante, ¿sí? A mayor cantidad de familiares y edad más temprana del diagnóstico, mayor riesgo, ¿sí? ¿Cuántas de las mujeres que están acá tienen hecha ya una mamografía? Levanten la mano. Bueno, ahora bajen la mano. Levanten la mano las mujeres que están acá que nunca se hicieron una mamografía. Levanten la mano. Ok, bueno, vamos a ver qué resulta. Rastreo de cáncer de mama en mujeres de riesgo promedio. ¿Qué significa riesgo promedio? Que no hay ninguna condición que me haga pensar en que tiene riesgo elevado, ¿sí? Con mamografía. El rastreo es con mamografía. La ecografía no tiene evidencia. No se hace rastreo con ecografía, ¿sí? La resonancia magnética no tiene evidencia, pero algunas veces algún patólogo mamario o algún ginecólogo va a preferir una resonancia magnética porque va a decir que ya pidió mamografías y que son mamas muy densas, que me dan falsos positivos y prefiero rastrear con resonancia magnética. Bueno, eventualmente, ¿sí? Pero no de entrada, no se rastrea con resonancia magnética, ¿sí? La tomosíntesis, no hay evidencia, aunque si eventualmente uno tuviera que optar por un método no mamográfico, ese sería el mejor método, ¿sí? ¿Me siguen? En Argentina hay poquitos, mamotones, en Argentina no hay muchos, ¿sí? Bien, ahí hay una mujer que se está palpando las mamas. No sé por qué puse la foto. Ah, la puse por esto. Porque durante mucho tiempo se hizo una campaña, y es más, hay algunas asociaciones que siguen recomendando el autoexamen mamario. Yo les voy a decir ahora lo que pienso y un secreto, ¿sí? No sé si están preparados para escucharlo. No sirve para nada. Pero las mujeres en mi consultorio que me cuentan que se tocan las mamas, yo no les digo nada, no les digo que no lo hagan. ¿Saben por qué? Porque eso genera la conciencia de que tengo que tener esto como un plan. Si para la persona es importante hacer algo que involucre, que se comprometa con una actitud de prevención, eso la mantiene con un pensamiento, ¿sí? Positivo en términos de querer hacer cosas para estar mejor, ¿sí? Yo eso nunca lo desestimo. ¿Costo de palparse las mamas? Cero. Ok. Si la mujer me pregunta, ay, yo no me sé palpar, me tengo que palpar, no te palpes nada, andate a hacer la mamografía. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Bien. Mira, a ver si la cosa. Pero reitero, no pongan el foco ahí. No le digan a nadie, no te lo hagas. No le digan a nadie que no se lo haga. Si la persona se lo quiere hacer, está perfecto que lo haga.
¿sí? Por dos motivos. Primero, porque va a haber mucha más gente que le diga que se lo haga y va a aparecer en la tele, gente tocándose las tetas, ¿sí? Que no. ¿Sí? Ustedes van a quedar mal, primer punto. Y segundo, ¿sí? Porque reitero, ustedes siempre tienen que favorecer cosas que no aumentan los costos, que no aumentan la ansiedad, pero que llevan a que las personas tengan culturas de autocuidado. ¿Sí? Las personas que tienen pensamientos positivos, culturas de autocuidado y son más proactivas a querer hacer cosas, viven más. ¿Sí? De los chaguintas que son. Bien. Reducción del 15 al 20% de la mortalidad por cáncer de mama en rastreo. 15 al 20% suena fabuloso, ¿no? Pero ojo, en términos relativos, no en términos absolutos. En términos relativos, significa que sobre la mortalidad disminuirá un 20%. Vamos a ver cuál mortalidad basal es. Sensibilidad 77 a 95%, eficacia alta, especificidad, eso es bueno. Factores que influyen: el tiempo, la edad, el tiempo del último examen, la densidad del tejido mamario, ¿sí? El equipo y la habilidad del radiólogo. Acá no vi tantas mujeres que hicieran mamografía. ¿Algún hombre hizo alguna mamografía? No, perfecto. ¿Sí? Bueno, esto es un mamógrafo típico. No, esto es un mamógrafo en Estados Unidos. En Argentina son un poco más setentosos, ¿sí? La mayor parte, ¿sí? Y así consiste una mamografía. La mujer tiene que desnudarse, se pone un camisolín y la mama es aplastada con dos placas, ¿sí? Que son como dos placas radiográficas. Digo esto porque parece que hacerte una mamografía sea algo sencillo para la mujer. No, hacerte la mamografía como hacer la BTV del auto. No, no es así, ¿sí? Es una mamografía, muchas veces hay mujeres que lo toman como algo. Entonces, si ustedes van a implementar un plan de rastreo, expliquen esto a la mujer, ¿sí? Y traten de comprender que a veces las mujeres puedan tener algo de no desapego a la práctica, ¿sí? Efectividad de la mamografía, reducción de mortalidad a 13 años. Esto es una revisión Cochrane. Miren, les traje esto nada más. Esto es el forest plot de una revisión sistemática con metaanálisis, ¿sí? Acá ven mi puntero, la línea de no efecto es esta. ¿Qué significa? ¿Sí? Estos son los estudios que son, acá agruparon los estudios que están adecuadamente randomizados, ¿sí? Canadá 1980, Canadá 1980, Malmo, bien. Acá lo que ven es el estimado del efecto con sus bracitos del intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza pasa la barrera del 1, significa que no encontraron efecto. Por eso uno lo metaanaliza y el resultado global de estos 4 se agrupan en este rombo que está acá. Y los bracitos del intervalo de confianza del rombo son los vértices laterales, ¿sí? Y a duras penas pareciera ser que es 10% de mortalidad, ¿sí? Y pasa el intervalo de confianza del 1. Hola, Roberto. Terminamos, chicos, entonces. Nada, sí. Sigamos, ¿sí? Estudios subóptimos. Fíjense una cosa, y esto es un problema con cáncer de mama. Los estudios más importantes y más serios que están hechos, ¿sí? Fíjense, 120.000 mujeres, 172.000 mujeres, de grandes números, ¿sí? Cuando uno va a los estudios que están adecuadamente randomizados, ¿sí? Un efecto que prácticamente es casi nulo, ¿sí? Porque pasa la barrera del 1 con un efecto marginal. Cuando voy a los estudios que están subóptimamente randomizados, o sea, de peor calidad, ¿sí? 25% de disminución del riesgo relativo, ¿no? Y fíjense que el intervalo de confianza mayor no llega al 83%, o sea que como mínimo sería un 17% de disminución de riesgo, ¿sí? Y esto es un problema con los estudios de cáncer de mama, que ¿de dónde proviene la información? ¿Sí? Si la información proviene de estudios mal diseñados, no puedo confiar en que eso va a ser verdad, porque la calidad de la evidencia es baja y no voy a tener certeza del efecto. Si la calidad de evidencia es buena, ¿sí? Y el intervalo de confianza es pequeño, yo voy a tener más certeza, ¿sí? Esto es un problema, y esto es un gran problema con cáncer de mama, y por eso cada 5 o 10 años cambia la recomendación, ¿sí? Si voy al riesgo relativo agrupado de mortalidad por cáncer de mama, pero dividido por edad, quiero decir, ¿sí? Acá tienen los ensayos incluidos. Fíjense, por arriba de los 70 años no hay ensayos, ¿sí? Y acá van a ver el riesgo relativo de la mamografía. Pareciera ser que la mayor parte del efecto, que hay menos ensayos, se lo llevan las mujeres entre 60 y 70, ¿sí? Miren el número necesario para escriñar o rastrear para prevenir una muerte por cáncer de mama. Cerca de 2.000 mujeres entre 30 y 50, ¿sí? Cerca de 1.400 entre 50 y 60 y cerca de 400 entre 60 y 70. ¿Saben lo que significa el número necesario para rastrear? ¿Alguien sabe? Doctor, usted me está haciendo que así con la cabeza, me está quedando dormido porque me está diciendo que sí. Bueno, sabemos. Sí.
Número necesario a rastrear es parecido al número necesario para tratar. Cuando yo hablo que tengo un NNT, un número necesario para tratar de 200, significa tengo que tratar a 200 personas para que una tenga beneficio. Cuando yo hablo de un número necesario para rastrear de 2000, significa tengo que hacer 2000 mamografías cada tanto tiempo para evitar un cáncer de mama, ¿sí? Entonces fíjense que, sin lugar a dudas, entre los 60 y los 70, de seguro, probablemente lo tenga que hacer, antes se torna un poco discutible, ¿sí? Cuando voy a las mujeres de 40 a 50 años, ¿sí? Y los trato en ensayos de rastreo con mamografía comparado con controles, fíjense la diferencia, ¿sí? Es decir, acá comparo mujeres de 40 a 50 con mujeres entre 40 y 50 años, y estoy a favor de las mujeres de 40 y 50, a favor del rastreo, con lo cual no tengo lugar a dudas de que cuanto mayor es la mujer, pareciera estudiar que pudiera ser mayor efecto de la mamografía. Esto se los pongo nada más. Fíjense que esto es del National Cancer Institute. Hay muchos que dicen, no, en realidad lo que tenemos que hacer no es hacer mamografía para todos y todas. Lo que tenemos que hacer es tratar de tener algún calculador del riesgo para tratar de saber a qué mujeres hacer la mamografía o no, ¿sí? No hay ninguno de estos evaluadores de riesgo que estén validados para la Argentina, sí, o para Sudamérica, pero bueno, el que los quiere utilizar, ¿sí? Entonces, ¿la mamografía es efectiva para reducir la mortalidad? Yo creo que podemos coincidir en eso, pero por cada mujer entre 40 a 50 años, la reducción de su riesgo de morir por cáncer de mama va a mejorar de 99.8 a 99.85. Es decir, que la reducción relativa, si bien era cerca del 10 al 20%, en términos absolutos, como es muy baja prevalencia y la chance de morirte es muy bajita, ¿sí? La mamografía me aporta muy poco beneficio en términos absolutos, ¿sí? En términos relativos pareciera moderado, pero en términos absolutos muy poquito. El número necesario para rastrear de más de 2.000 mujeres, 1.900 mujeres, para evitar una sola muerte por cáncer de mama durante 11 años de seguimiento es muy alto. Tienen que rastrear 2.000 mujeres, ¿sí?, con mamografía y seguirlas durante 11 años para evitar una muerte, ¿sí? Y tengo una tasa del 11% de sobrediagnóstico y sobretratamiento. A esa mujer que le aplasto la teta con el mamógrafo, después le tengo que hacer una punción aspiración, marcarla, y después, algunas de ellas, le tengo que hacer una audilectomía. No es menor, 11% sobre diagnóstico. De hecho, miren, esto es el National Cancer Institute, ¿sí? Si voy a mujeres mayores de 50 años, miren, 1.000 mujeres sin screening, 1.000 mujeres con screening. ¿Ven acá la letra B adentro del circulito? Esas son las mujeres que se van a morir por cáncer de mama. Y las de roja son las mujeres que se van a morir de otro tipo de cáncer, pero que tienen cáncer de mama, ¿sí? Estas en celeste son las mujeres que aprendieron, que tuvieron una biopsia, ¿sí?, pero tuvieron un falso positivo. Y estas mujeres son mujeres que no solamente fueron falso positivos, sino además que recibieron tratamiento que no era necesario. Es decir, que cada 1.000 mujeres, ¿sí?, sin screening se van a morir 5. 1.000 mujeres con screening se van a morir 4. De las con screening, sí, voy a tener 21 que se van a morir de otro cáncer y 21 en el otro grupo que se van a morir de otro cáncer de otra condición. Pero acá voy a tener más gente, las que tienen screening, voy a tener más gente a la cual les hice procedimientos y les dije que podía tener cáncer cuando no lo tenían, e inclusive voy a tener a 5 que las traté para cáncer y no lo tenían, ¿sí? Los voy a ayudar. Esa mujer es la que yo evité, ¿sí? Y todas esas son las que yo enfermé sin razón, ¿sí? Este es el problema con el cáncer de mama. Que tengo beneficio, y el beneficio pareciera ser que a raíz de lo que las últimas publicaciones es innegable, pero el beneficio en determinadas poblaciones es tan marginal que no estamos seguros si vale la pena. Y no se olviden de algo, ¿sí?, que cada vez que yo inicio una política global para rastrear algo, eso consume recursos que no están disponibles para hacer otra cosa a nivel sanitario. Esto es competitivo. Esas 1.000 mamografías por ahí son equivalentes a no sé cuántas dosis de vacunas. Así que no es menor esto, ¿sí? De cada 2.000 mujeres sometidas a rastreo por 10 años, 1 o 2 vidas salvadas, 10 mujeres sanas que no se hubieran diagnosticado si no hubiera habido screening, serán tratadas innecesariamente. Más de 200 mujeres van a tener un falso positivo, van a recibir procedimientos en sus mamas, ¿sí?, sin sentido, ¿sí? Así que
Mamografía en mujeres asintomáticas menores de 40 años, la recomendación es clara, no hacer, no hace falta, ¿sí? Y me alegro que acá levantaron poquitas la mano, porque la mayor parte de mujeres, no sé si me mintieron o no, pero tenían menos de 40 años, ¿sí? Es poco precisa en esta población, ¿sí? Hace falta pruebas adicionales, encarezco el sentido, porque las mamas muchas veces son densas, porque no está reemplazada, la mama no está reemplazada con tejido graso, ¿sí? No existe evidencia para apoyar el inicio de screening en mujeres asintomáticas, ¿sí? De los 40 años con riesgo aumentado. No existe evidencia para iniciar el screening 10 años antes en el caso de la familia. ¿Sí? Fíjense qué interesante esto. En el cáncer de colon, una cosa que altera el inicio es si el paciente tuvo un familiar con cáncer de colon, uno le pregunta: ¿a qué edad fue el diagnóstico de cáncer de colon en tu familiar de primer grado? Ya a mi papá se lo hicieron, el diagnóstico fue a los 33. Entonces, en ese paciente yo empiezo a los 20, empiezo 10 años antes del diagnóstico en familiar de primer grado, ¿sí? Tampoco hay, ya después voy a BCR1 y 2, lo puse acá, pero después vamos a ir a eso, ¿sí? Miren, de 10.000 mujeres de 35 a 39 años sometidas a una mamografía exploratoria, 1.270 serán sometidas a nuevos exámenes para detectar 16 casos de cáncer y va a tener 1.250 falsos positivos, ¿sí? Mamografía en mujeres mayores de 70 años, ¿sí? 70 a 74 años, datos de UNECA, pocas pacientes, es un estudio sueco, ¿sí? Y prácticamente, les voy a resolver, no tiene sentido que lo hagan, ¿sí? Porque tienen más falsos positivos, ¿sí? Entonces, básicamente, este es el número necesario para rastrear. Entre 35 y 40 años, alto número. Entre 40 y 50 años, muy alto número. Empieza a ser más razonable entre los 50 y los 70 años. Y tenemos muy poca evidencia, pero yo diría que a partir de los 70 tampoco tiene mucho sentido que rastreemos, ¿sí? El gran problema del cáncer de mama tiene que ver con lo que las mujeres piensan, ¿sí? Y miren qué interesante esto. No, perdón. Antes de ir ahí, les voy a mostrar por qué es tan problemático. Este es un estudio observacional hecho en Noruega, ¿sí? Y fíjense que ellos establecieron que había un 10% de efecto del rastreo adicional, ¿sí? sobre la reducción de la mortalidad. Y esto genera mucha confusión. Pero ustedes tienen que tener en cuenta algo. La mamografía no es inocua, ¿sí? Tiene problemas con radiación, ¿sí? Genera dolor en la mama, aunque no es disuasivo, es decir, ¿no? Este psicológico es frecuente en mujeres que no les gusta el hecho de la mamografía, por eso les mostré cómo se hace la mamografía. Tiene altos positivos, tiene biopsias innecesarias y tiene sobrediagnóstico, ¿sí? Y esto es interesante, miren lo que piensan las mujeres, ¿no? Acá arriba tienen la percepción de las mujeres con respecto al beneficio de la mamografía, ¿sí? Entonces las mujeres tienden a sobreestimar el efecto del rastreo, ¿sí? Fíjense que las mujeres, sobre 1000 personas que se van a hacer mamografía, las mujeres dirían: bueno, mira, con rastreos probablemente se mueran 80 y sin rastreos se mueran 160 de 1000 mujeres vivas. Es decir, que la mujer suele sobreestimar el efecto, tanto como que entiende que la reducción de la mortalidad es casi 50%, ¿sí? Cuando en realidad la reducción de la mortalidad, si bien es 20%, ¿sí? Va de 5 a 4, es decir, es un 1% es menos de 1% de riesgo absoluto. ¿Se entiende esto? De 5 a 4 es también una reducción del 20% en términos relativos. 5 a 4, 20%. Pero los números son tan chiquitos que el número absoluto es 1. ¿Sí? Y este es el gran problema. Por eso también es tan difícil hacer políticas con respecto al rastreo de cáncer de mama, porque está muy arraigado culturalmente, ¿sí? Y no que nos queda claro, ¿sí? Muy claro cuál es el real impacto. Sabemos que en determinadas edades no sirve, ¿sí? Y esto genera mucho impacto cultural, las mujeres son bombardeadas con esto, ¿sí? Con lo cual suele ser un gran problema. Entonces, ¿sí? Básicamente creo que hay cosas de un lado para el otro, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones de la United States Prevention Task Force? ¿Sí? Dice, bueno, mira, tenemos que poner una fecha de inicio. Si bien el mayor beneficio es a partir de los 50, podemos decir que haya un rastreo bienal cada 2 años a partir de los 40. O mejor dicho, en algún momento a partir de los 40. ¿Sí? Con respecto a las mujeres de 75 años o más, nosotros nos declaramos ¿sí? Nos declaramos que hay incertidumbre. No lo sabemos muy bien. No sabemos muy bien qué recomendar, ¿sí? A mi criterio, sin evidencia que sustente un hábito de hacer, yo preferiría no hacer, ¿sí? Las mujeres con pechos o con mamas densas, también no tenemos evidencia. Probablemente en esas mujeres
¿sí? Hacer una ecografía o una resonancia magnética pudiera estar más indicado, ¿sí? O hacer tomosíntesis, ¿sí? ¿Para quién aplica esta recomendación? Para todas las mujeres cisgénero, ¿sí? Y a todas aquellas personas que fue asignada el sexo femenino al nacimiento. Esto es interesante cómo se amplió, se puso binaria el United States Service Prevention Task Force, porque ustedes van a tener muchos pacientes que por ahí tal vez se autodefinen como de un sexo que no es el asignado al nacer. Entonces lo que dice el United Service Prevention Task Force dice, bueno, mira, si a la persona le asignaron el sexo femenino, independientemente de cómo esa persona se autopercibe a lo largo de su vida, esa persona tiene indicación de rastreo de cáncer de mama. Aunque después se vista con cortos y vaya a jugar al fútbol, no importa, ¿sí? Esa persona va a tener que entrar al rastreo de cáncer de mama, ¿sí? Primer punto, ¿sí? Y segundo, a todas las personas mujeres que se reconocen o se autoperciben así como el mismo sexo al que fueron asignadas, y este es el sexo femenino, ¿sí? Dice 40 años, ¿sí? O mayores, si están en el riesgo promedio de la población. No aplica a personas que tienen marcadores genéticos o síndromes asociados con más riesgo, como por ejemplo BCRA2, ¿sí? Fíjense que recomienda siempre un rastreo bianual. Acá en Argentina suelen hacer rastreo anual, no sé por qué razón, inclusive yo tengo pacientes que van cada 6 meses. ¿Sí? Y voy a preguntar, ¿pero por qué vas cada 6 meses si no te veo nada? Tenés un BRAF 0, o sea, no entiendo nada. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Bueno, ¿qué pasa con los BRCA? ¿Sí? ¿A quién se los tenemos que pedir? ¿Sí? Creo que acá tengo... ¿A quién se los tenemos que pedir? ¿Sí? 5% de los cánceres de mama van a estar asociados a parámetros genéticos y 10 al 15% de los cánceres de ovarios van a estar asociados a mutaciones del BRCA1 y BRCA2. ¿Sí? Con lo cual, ¿cuándo considerar solicitar BRCA1 o BRCA2? Cuando hay antecedentes familiares de 2 o más parientes cercanos, padres, hermanos, hijos, que tienen cáncer de mama antes de los 50. Un pariente masculino tiene cáncer de mama, un pariente femenino tiene cáncer de mama y de ovario, 2 parientes tienen cáncer de ovario, ¿sí? O la persona, ustedes de ascendencia judía askenazí de Europa Oriental, y un pariente tiene cáncer de mama o de ovario, ¿sí? Si no, probablemente no tenga sentido pedir BRCA1 o BRCA2, ¿sí? Eventualmente, si tienen dudas, pidan asesoramiento genético. Hoy en día creo que es un test que está disponible, ¿sí? No es tan caro y puede eventualmente aportar información para toma de decisiones, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá vamos? Bueno, creo que es conflictivo. Me parece que yo que hago con el cáncer de mama, ¿sí? Para mí la edad de rastreo ideal es a partir de los 50 hasta los 70, ¿sí? Eventualmente hasta los 75. El rastreo, recuerden que es bianual, eventualmente es con mamografía, excepto en mamas densas. Las recomendaciones generales involucran la edad a partir de los 40, ¿sí? Pero definitivamente creo que el mayor beneficio se obtiene a partir de los 50. Hoy en día las recomendaciones son a partir de los 40, así que eventualmente si ustedes entienden con sus pacientes que tienen que iniciar una política de rastreo de cáncer de mama, no dejen de hacerlo a partir de esa edad, ¿sí? Cáncer de pulmón. Con este estoy sorprendido. Les voy a decir, ¿ustedes qué dirían? Que cuando revisé la literatura para esta charla, dirían que encontré mucha acuerdo y homogeneidad en rastreo de cáncer de pulmón o mucha heterogeneidad. Levanten la mano los que dicen homogeneidad, que todos dicen que sí. No. Levanten la mano los que dirían no, encontré mucha homogeneidad, todos dicen que no. Y ahora levanten la mano los que dicen, mira, Federico, seguramente está repartido si no sé la pregunta. Me gustó que para los que me gustó que los que piensan que la literatura es homogénea a favor fueron muy poquititos. La mayor parte o piensan que es heterogénea o piensan que es homogénea en contra. Me gustó. Ya saben la respuesta. A mí me sorprendió. Vamos a ver. Porque sí, alta mortalidad y alta morbilidad, alta prevalencia, ¿sí? Clara población de alto riesgo, tiene una fase preclínica larga, y eso es verdad. Y la terapia precoz es más efectiva que la terapia tardía. Eso también es verdad. No como el cáncer de páncreas que no sirve, que es difícil en todo contexto, ¿sí? Las preguntas de examen son estas de esta tabla, no mentira. No, pero ¿saben por qué se lo puse? Porque fíjense que en los últimos 5 años hay 5... La última vez que di esta charla fue en el 2019. Había un solo estudio randomizado con todo publicado, el NLST, con cerca de 53.000 personas, el más grande, que de hecho explica todos los resultados, pero no importa. ¿Sí? 2024, ahí ya hay 5 estudios randomizados controlados. ¿Sí?
Con lo cual dije, wow, cuánto interés. ¿Sí? No me voy a poner suspicaz de por qué tanto interés, pero me llamó la atención. ¿Sí? Casi todos estos estudios involucran una rama de rastreo con tomografía, lo que se llama de baja dosis de radiación, ¿sí? y de diverso intervalo. ¿Sí? Básicamente el NLST es el estudio más grande, redujo la mortalidad 20% en una población de alto riesgo versus radiografía o no screening. Y esto es interesante porque la rama control del NLST, ¿sí?, involucraba que a la persona se la pudiera rastrear con radiografía o no hacerle nada. ¿Sí? Un número cero para tratar de personas de 320, con lo cual bastante ecológico, ¿sí?, con un riesgo de relativo de mortalidad total de 6.7. ¿Sí? Ahora, hubo muchos falsos positivos, ¿sí? Se calcula que el sobrediagnóstico fue cerca del 18%, ¿sí? Hay un problema de costo, ¿sí? La tomografía a bajas dosis no es accesible en todos los lugares en la República Argentina y hay una cuestión de costos que es extremadamente importante en nuestro país, ¿sí? Y acá creo que está el problema. Esta publicación a mí me gustó mucho, porque fíjense que el gran problema para mí del rastreo de cáncer de pulmón, y yo esto en el hospital lo he discutido bastante, ¿sí?, porque yo trabajo en el hospital británico, ¿sí?, y realmente mi servicio de cirugía torácica debe ser un equipo que está a la altura de uno de los mejores servicios de cirugía torácica del país. La residencia de diagnóstico por imágenes es una de las más pretendidas en los exámenes de residencia y genera un montón de publicaciones. Y contamos con un hospital que tiene una calidad de atención, pongámosle, aceptable. ¿Sí? Con lo cual, muchas veces para nosotros implementar una política de rastreo de cáncer de pulmón puede ser extraordinariamente diferente que poder implementarla en otro lugar. ¿Por qué? Porque para que yo me lleve el beneficio del 20%, ¿sí?, se tienen que dar una serie de cosas muy importantes. Primera, que mis pacientes tengan acceso a la tomografía de baja dosis de radiación y que quien lea la tomografía sea del nivel de calidad como para detectar adecuadamente cuáles nódulos se tienen que estudiar y cuáles no. ¿Por qué? Porque si no los ve, me paso un cáncer de pulmón y se ven nódulos cancerígenos en todos lados, llevo demasiada gente al quirófano. ¿Sí? 2. Que mi equipo de cirugía torácica sea de nivel. ¿Por qué? Porque si mi equipo de cirugía torácica tiene un riesgo de infecciones postquirúrgicas o de complicaciones posoperatorias, atelectasias o lo que fuera, ¿sí?, interesante, yo termino complicando porque para que detectar cáncer del pulmón voy a tener que pagar cerca de un 18%, como les mostré, pongámosle, bajémoslo un poco, 10% de sobrediagnóstico, con lo cual voy a pagar una alta tasa de complicaciones, ¿sí? Y por último, que los procesos hospitalarios sean apropiados, porque estos pacientes van a tener que ser intervenidos y van a hacer cirugías o intervenciones que como mínimo van a ser videotoracoscopías, ¿sí?, porque si no, no voy a poder llegar a sacar una extracción completa de un nudo del pulmón, ¿sí? Con lo cual, esto no es tan sencillo a mi criterio. No es hago una videocolonoscopía, en que tiene un pólipo, cualquier cosa lo saco. No es así, ¿sí? Con lo cual, a mi criterio, para que sea reproducible, se tiene que dar varias condiciones. Así que si ustedes van a implementar una política de rastreo de cáncer de pulmón en su población, traten de fijarse, ¿sí?, quién es quien informa la tomografía, a dónde van a mandar al paciente para que se haga el procedimiento quirúrgico para determinar si tiene cáncer o no y dónde van a ser realizado el procedimiento, porque aproximadamente cerca del 18% de todos los cánceres de pulmón detectados por la tomografía, ¿sí?, en el estudio NLSLT, resultaron ser indolentes. ¿Saben qué significa eso? Eso significa sobrediagnóstico. ¿Sí? Eran tumores que probablemente no le causarían la muerte a nadie. ¿Sí? ¿Se acuerdan al principio? ¿A dónde va la recomendación? La recomendación va a combinar dos cosas. La edad 50-80 años, ¿sí?, y a pacientes que tienen un consumo de cigarrillos similar a 20 paquier y continúan fumando o que tienen al menos, dejaron de fumar en los últimos 15 años. ¿Sí? La recomendación apunta a esta población. ¿Sí? Así que, fíjense, recomendación grado B, con lo cual dice, bueno, hay que hacerlo, ¿sí? El screening debe ser discontinuado si la persona, una vez que la persona no fumó por 15 años o desarrolla algún problema de salud que cambia sustancialmente la ecuación de su expectativa de vida.
Así que dije, che, qué raro. Dije, me llamó la atención, es una recomendación que cambió en los últimos 4 años. Así que dije, che, ¿qué opinan las demás? Así que, y miren, estas son un montón de asociaciones americanas. El United Service Prevention Task Force, el National Cancer Network, ¿sí? El American Cancer Society, el American Academy of Thoracic Society y el American College of Chest Physicians. Todas recomiendan a favor, con una pequeña leve variabilidad de la edad, con casi la misma historia o el mismo estatus de fumador, ¿sí? Todas involucran, excepto alguna que otra, ¿sí? Un proceso de toma de decisiones compartidas, ¿sí? Todas el mismo método, todas con un intervalo anual, ¿sí? Y la mayor parte con cambios en los últimos 4 a 5 años, ¿sí? Y dije, bueno, esto pasa en Estados Unidos porque son re loquitos, tienen tomógrafo en todas partes. Nosotros no somos como los americanos, ¿sí? Pero no, mira, hasta los brasileros también lo recomiendan. Los brasileros tienen su recomendación exactamente igual que la United States Service Prevention Task Force, ¿sí? La Unión Europea, con alguna diferencia mínima, ¿sí? Solamente el periodo de cesación tabáquica. Los canadienses y hasta los australianos y los neozelandeses van todos a favor de la detección. Son todos países del primer mundo, excepto Brasil, que sospecho que el programa de rastreo de cáncer de pulmón de Brasil debe ser igual de heterogéneo que muchos de nuestros programas de rastreo en Argentina, ¿sí? Calculo que en el Sirio Libanés, en el Albert Einstein deben hacer todo el rastreo y en otras poblaciones más rezagadas no. Chárlenlos con sus pacientes. Creo que mi mejor recomendación con respecto al cáncer de pulmón es, fíjense primero el paciente que tienen enfrente. Creo que requiere un proceso de toma de decisiones compartidas. Expliquen al paciente qué es lo que ustedes están pensando hacer, qué es lo que ustedes están buscando. A mi criterio también tienen que colocar dentro de la balanza el hecho de que el paciente adopte una postura con respecto a su hábito tabáquico. Si no, creo que probablemente no sé si va a tener mucho sentido que ustedes hagan las tomografías que quieran hacer. Y si ustedes quieren apegarse a recomendaciones, en Argentina todavía no tenemos una recomendación específica, ¿sí? Pueden ir por cualquiera de las recomendaciones de estas sociedades que son muy claras. A mí me cuesta mucho universalizar esta recomendación, pero creo que debe haber un grupo de pacientes que si tienen acceso a una tomografía con un reporte diagnóstico de calidad, ¿sí? A un equipo de cirugía torácica apropiado que no lo va a enfermar más de ese 18% de sobrediagnóstico, bueno, eventualmente ustedes por ahí tienen una indicación, ¿sí? En el británico tenemos un programa de rastreo de cáncer de pulmón y estamos en una discusión muy importante porque eso involucra un aumento de costos importante. No lo tenemos del todo claro, no es tan lineal. Pero tenemos mucha presión interna. Hay en el británico acá, ningún colega, ¿no? Es perfecto. Pero tenemos mucha presión interna porque tenemos un programa de inteligencia artificial para la detección de nódulos de pulmón con probabilidad de cáncer, desarrollado por nuestro propio servicio de radiología, con lo cual era como queremos probar la Ferrari que tenemos, ¿no? Tenemos un servicio de cirugía torácica que además se dio una dinámica bastante interesante, que es que, ¿saben cuál fue la especialidad quirúrgica que más agenda quirúrgica tuvo en los primeros momentos, en la etapa media de la pandemia y en la etapa posterior a la pandemia? Cirugía torácica, increíble. O sea, creo que, no sé, cambiaron el departamento, no sé, porque hicimos tanta tomografía que empezamos a diagnosticar nódulos, pero y todo era pasible de ser biopsiado. Con lo cual son dos estructuras médicas muy potentes, ¿no? En la cresta de edad actualmente, y costó bastante, así que nos estamos involucrando en un programa de salud basada en valor para tratar de entender a ver cómo podemos hacer que los costos se cierren a todos, ¿sí? La industria está muy interesada en que nosotros hagamos también, así que bueno. Ahí tienen la cita, yo después les dejo los slides. Es interesante porque el que quiera hacer rastreo de cáncer de pulmón no pida la tomografía y diga, bueno, informame la tomografía. No, tienen que pedir específicamente una tomografía con dosis baja de radiación para rastreo de cáncer de pulmón, y el informe, lo ideal, es que sea de alguna manera con la clasificación de los nódulos acorde a cómo es el scoring, ¿sí? No, porque si no le va a decir, hay un nódulo, mira, medio especulado, que tiene, no sé, lo veo con 5 vértices. Así que no lo hagan en cualquier lugar. Traten de hablar con el radiólogo, ¿sí? Y pregúntenle, che, ¿estás entrenado en hacer rastreo de cáncer de pulmón? ¿Sí? Bueno, próstata, y con esta me retiro, pero ya les advierto algo, ¿sí? No voy a hacer doble clic acá. ¿Cómo? Que no voy a hacer doble clic acá. No voy a entrar.
porque es muy complejo, creo que da para, son 2 horas mínimo para empezar a hablar de cáncer de próstata, ¿sí? Creo que es bastante complejo, hay muchos intereses también sobre la mesa. Solamente les voy a compartir lo que son las recomendaciones de la United States Prevention Task Force, ¿sí? Y fíjense que le puso un grado C, ¿sí? Las cambió con respecto a la recomendación anterior que tenía un grado B, ahora bajó grado C, pero algún pajarito ya me contó que las están actualizando y para 2025 van a volver a ser grado B tal vez. Con lo cual, mi mejor consejo es, miren, yo no tengo una respuesta muy clara con respecto a si lo debemos hacer o no. Yo tengo mi opinión personal que no la voy a vertir. Lo que les quiero decir es lo siguiente, la literatura no es clara y depende de la misma literatura, de quien la interprete, van a obtener muchas fuerzas y poderosas en contra de la recomendación con muchas fuerzas poderosas a favor. Sí. A todo esto también hay un montón de intereses con respecto a las recomendaciones realizadas previamente, con lo cual es muy difícil, ¿sí?, cómo se van a manejar, y no hay en el pipeline estudios o nueva evidencia que vaya a surgir como para responder adecuadamente la pregunta. Solamente les voy a decir, si hay un tumor que tiene las 4 curvas del colibrí, el oso, el caracol y la tortuga, es el cáncer de próstata. Porque la próstata es un órgano que nadie tiene muy claro para qué existe y que lo que conocemos hoy como próstata, ¿sí?, es parte de un resabio de un órgano que tal vez tuvo funciones, eventualmente pudieran ser reproductivas hace miles de años, y hoy no tiene mucho sentido que la tengamos, la próstata, ¿sí? Y todo hombre que tenga una expectativa de vida prolongada, su próstata va a ir inevitablemente y inexorablemente a una degeneración quística, cuya degeneración histopatológicamente tiene la misma apariencia de lo que nosotros llamamos cáncer de próstata en una persona que tiene metástasis tempranas y que se va a morir por cáncer de próstata. Es decir que, aún la degeneración quística de la próstata, de esta curva del caracol, que no va a traer pacientes, que no le va a traer problemas al paciente, es anatomopatológicamente indiferenciable de ese cáncer de próstata que a veces se va a llevar a nuestro paciente como un colibrí, ¿sí? Con lo cual es un gran problema poder entender. Yo creo que la respuesta al cáncer de próstata va a llegar en algún momento con algún tipo de biomarcador o huella genética que tengamos, ¿sí? Pero por lo pronto es extremadamente difícil. Con lo cual, a mí me parece que la recomendación grado C es lo más cauteloso y lo más juicioso. ¿Y qué es el grado C? Discutan esto con los pacientes, ¿sí? Entre los 55 y los 70 años, discutan en forma abierta los valores y preferencias del paciente. Lo que el paciente va a tener que entender es esto, que si ustedes van a empezar a hacer rastreo para cáncer de próstata, le van a tener que explicar esto. Miren, podemos hacerlo o no, yo no tengo en claro que voy a obtener beneficios. Estamos hablando de una persona con riesgo promedio, nadie que tuvo antecedentes de cáncer de próstata en la familia, nadie que tiene infecciones prostáticas a repetición. Lo que me van a tener que explicar es lo siguiente, yo voy a empezar una política de rastreo. Pudiera llegar a ser que eventualmente todos sus PSAs y la relación PSA libre sobre total de normales, y no volvamos a discutir esto. Pudiera ser que su PSA me dé extremadamente alto, que su curva de incremento me dé alto, y yo me preocupe. O pudiera ser que estemos en algo intermedio. Tanto si nos pasa el B o el C, es decir, que haya una movilidad o una variabilidad en un PSA que me esté dando a pensar de que hay cambios anatomopatológicos en la próstata, en algún momento yo le voy a proponer que hagamos una biopsia. Cuando yo haga la biopsia, es probable que tal vez me encuentre con un resultado anatomopatológico de que usted tiene un cáncer de próstata. En ese momento vamos a tener que tomar una decisión. Es muy poco probable que la decisión sea esperar. Pudiera llegar a ser en algún tipo de cáncer de próstata que la decisión sea lo que se llama watchful waiting. Pero lo más probable es que tengamos que avanzar, ¿sí? Si tenemos que avanzar, usted tiene que saber que cualquiera de los tratamientos, de estrategias que tenemos para tratarlo hoy, tienen un riesgo de disfunción eréctil o de incontinencia urinaria. Charlan esto con los pacientes, porque hay pacientes que por ahí tal vez la cuestión sexual no es una situación que les preocupa en su vida, y su vida no se sitúa sobre eso, ¿sí? Y que eventualmente perder un poco más de orina durante los primeros 6 meses o eventualmente después al año no es una gran complicación social o no le va a generar un gran problema. Pero hay personas que sí, hay personas que eventualmente en la relación riesgo-beneficio y en sus valores y preferencias, ¿sí?, no tiene actividad sexual o que se escape orina, es un gran problema. Entonces, el C está justamente para que nosotros
invirtamos tiempo en dialogar esto con los pacientes y explicarles que ustedes pueden implementar una política de rastreo, que la política de rastreo es a partir de los 50 o 55 años, que la política de rastreo requiere con un determinante bioquímico, ¿sí? Que no le va a sumar al rastreo que hagamos de tacto rectal o examen digital, ¿sí? Y que eventualmente va a tener una periodicidad anual y que a partir de los 70 años ya no va a tener ningún sentido, porque tumores, anormalidad de la próstata que no se detectaron antes de los 70 años, es poco probable que después de los 70 años aparezca un colibrí, ¿sí? Pero explíquenle también que si ustedes en algún momento detectan algo, ustedes no van a poder saber si ese hallazgo anatomopatológico, ¿sí?, es de los tumores que van a ser tortugas o caracoles, ¿sí?, o colibríes, o no me acuerdo el animal lento, ¿sí? Gracias. ¿Sí? Y que por lo tanto eso puede tener consecuencias. Esta es mi mejor recomendación. Es probable que eventualmente en algún tiempo cambie, pero creo que discutir de alguna forma con los pacientes es lo mejor que ustedes pueden hacer en este contexto. Bueno, mi último slide. Yo siempre trato de que nosotros hagamos cosas, no de que no hagamos cosas, pero también sepan que saber cuándo no hacer, ¿sí?, tiene mucho más impacto, ¿sí?, que hacer. Porque no siempre hacer es inocuo para nuestros pacientes o inocuo para el sistema. Así que yo no tengo más slides, ¿sí? Creo que lo interesante de la prevención es poder frenar y poder detectar